Reddit pregunta: ¿qué es lo que más te ayuda a superar la depresión? Logrando algo. Cualquier cosa. Por ejemplo, platos, bañarse, limpieza general, pintar, leer un libro, unirse a un club, aprender algo nuevo, hablar con alguien, cualquiera. Especialmente las microtransacciones que hacemos todos los días. Los estudios sobre la longevidad prueban esto. Cambio en la rutina. A menudo, cuando estoy deprimido, mi rutina necesita cambiar. Falta algo en mi día. Por lo general, lo compenso durmiendo demasiado. Hagas lo que hagas, no te castigues por eso. Sé tan paciente como lo serías con el amor como tu vida, pero por ti mismo. Autocuidado. Participar en actividades que promuevan el bienestar y el autocuidado puede tener un impacto positivo en el estado de ánimo. Esto puede incluir ejercicio regular, mantener una dieta saludable, dormir lo suficiente, practicar técnicas de relajación y participar en pasatiempos o actividades que traen alegría. Establezca una rutina. Crear una rutina diaria estructurada puede ayudar a proporcionar una sensación de estabilidad y propósito. Dividir las tareas en pasos más pequeños y manejables y establecer metas alcanzables también puede ser útil. Ejercicio. Según un estudio del que recuerdo haber leído el resumen, el ejercicio regular puede ayudar tanto como ver a un terapeuta. Como residente de las latitudes más altas del norte que sufre de trastorno afectivo estacional que golpea casi al mismo tiempo que la depresión de cumpleaños, los últimos 2 años en los que he participado activamente en CrossFit han sido los más leves que puedo recordar. El ejercicio hace maravillas. Hago en una clínica con un médico. Es una de las pocas cosas que funciona para mi depresión resistente al tratamiento. Saboteando a mis enemigos. 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 Todavía funciona en los enemigos principales, en realidad. Saboteé a mi enemigo para que no se quitara la vida. Sesiones de gimnasio contundentes. Se siente como si sudaras esa depresión. Visitar amigos y familiares, aunque es más difícil superar la inercia cuando estás deprimido. Suena cliché pero ejercicio. A veces es como magia, otras veces no hace mucho, pero realmente ayuda a saber que estoy en buena forma física. Antidepresivos. Como alguien con depresión clínica genuina, puedo decirle que no es tristeza ni melancolía. Las personas deben asegurarse de que su vida no esté en ruinas o que no estén enfermas de otra manera, o que estén superando un problema, antes de calificarse a sí mismas como mentalmente yo lo haré. La depresión es lo que sucede cuando se rompe el botón que se supone que produce en tu cerebro cuando haces cosas buenas. En realidad fue muy insidioso, porque durante años no supe que estaba deprimido. Me dieron antidepresivos porque mi médico los usaba para tratar las crónicas. En el momento en que los probé, fue como, oh, mierda, estaba definitivamente deprimido. No tenía un problema de actitud, de hecho, si no fuera tan positivo y motivador, probablemente podría haberme... No me compadecía de mí mismo ni pensaba que era una víctima de mí mismo. Estaba avanzando profesionalmente a un nivel trabajo que disfrutaba y tenía relaciones sociales y pasatiempos saludables. Pero los días se convirtieron en una mancha gris. Apenas podía recordar lo que sucedió unas horas antes. Se sentía menos como tristeza y más como pérdida y vacío. En realidad, es una falta de emoción, y al menos para mí, literalmente me hizo un poco delirante. Los colores literalmente se desvanecieron y comencé a convencerme de cosas objetivamente falsas con respecto a mi propio valor o la relación entre mí y los demás. Así que Dr. Asegúrese de que todo esté en orden antes de llamar a lo que podría ser una reacción perfectamente normal a su situación, como dolor, insatisfacción, frustración o tristeza, depresión. Tomaba hasta que me diagnosticaron TRA y cuando me recetaron el medicamento ya no necesitaba. Lo cual tiene sentido, ya que la medicación para el TRA es un estimulante y bloquea la recaptación de para que permanezca más tiempo. Me las arreglé para hacer progresos en mi vida, pero no es una cura milagrosa y todavía tengo problemas de comportamiento y problemas en los que necesito trabajar. Y últimamente he estado un poco estancado con hábitos que se desmoronan, tratando de formar mejores hábitos que resultan contraproducentes y una depresión general. Se ha sentido un poco como una especie de depresión funcional. Distraerte lo mantiene a raya temporalmente. Si puedes encontrar la causa, entonces puedes actuar para combatirlo,
aunque entiendo si no puedes encontrarlo, ya que a veces simplemente te golpea inesperadamente. Mi novia, soy una persona muy sensible y muy pegajosa, no puedo evitarlo, pero siento que todos a mi alrededor me abandonan, pero ella me ayudó a superarlo todo, ella fue la luz al final del túnel. Para mí, personalmente, encuentro que complacerme en mis vicios y actividades ilegales es la mejor manera de distraerme de mi depresión. Sin embargo, esta no es una solución saludable ni recomendada, por lo que sugiero buscar ayuda profesional o encontrar mecanismos de afrontamiento saludables como el ejercicio, la terapia o la meditación. Recuerde, está bien buscar apoyo y cuidarse. Las distracciones son principalmente música, un buen espectáculo, disfruto de un libro, un videojuego, cosas así, pero la limpieza también ayuda, como yo, si logro lavar los platos, eso también ayuda mucho. Solo se trata de encontrar lo que realmente funciona para ti. Terapia y medicamentos. Pero, mientras esperaba que eso funcionara, traté de disfrutar muchas de las pequeñas cosas de la vida, caminar en los días soleados, leer un viejo libro favorito, una buena taza de café, etc. Mantener el contacto con mis amigos y familia tanto como pudiéramos tomar el uno del otro antes de convertirlo en una fiesta de lástima por mí, y traté de no sabotear mi vida por completo para que yo en el futuro pudiera disfrutar de mi vida posterior a la depresión. Antidepresivos. Tengo un depresivo que, literalmente, me hace tan desmotivado que me convierto en una cáscara de persona. Incluso cuando estoy pasando por un duelo, simplemente vuelve y tengo que cambiar la dosis de mis medicamentos. Trabajando en mi cuerpo, suena cliché, lo sé. Lo mejor que podrías hacer por ti mismo para superar la depresión es encontrar un pasatiempo que te mantenga ocupado. Sin embargo, es algo en lo que podría trabajar constantemente y ver cómo mejora con el paso de los días. También los deportes ayudan con esto también. Amo la lucha libre, amo su física, quiero lucir así algún día, así que hago todo lo posible para concentrarme en mi dieta y estar en mi mejor forma. Creo que toda persona deprimida debería tener una pasión como esta. Honestamente, lo que más me ayuda es hacer felices a los demás dándoles risas y sonrisas. Las risas y las sonrisas de otra persona que estaba deprimida porque ayudaste a recuperar el ánimo es uno de los mejores sentimientos del mundo. Lavará tu depresión y tristeza en un instante y podrás revivir ese momento en tu memoria durante días después. No es una solución perfecta, pero es un punto culminante temporal que lo ayudará a superar los momentos realmente difíciles. Tengo parálisis con una lesión en la médula espinal y de dolor, por lo que THC/CBD es mi principal dolor y alivio emocional. Más personas deberían probar en lugar de medicamentos recetados plagados de efectos secundarios. Tener algún tipo de objetivo alcanzable en el que pueda concentrarme y trabajar. Cuando me siento realmente deprimido es por lo general porque la vida en este momento parece sin rumbo y sin propósito. Déjenme en los comentarios, ¿cuál fue la historia que más les impactó? Ya que los estaré leyendo carita sonriente.